La sintaxis es la parte de la gramática que estudia las formas en que se combinan las palabras y los grupos de palabras, así como las oraciones que esta unidad crea. Se trata, pues, de una disciplina de naturaleza combinatoria. Morfológicamente, las palabras pueden estar constituidas por elementos menores, denominados morfemas. Desde el punto de vista sintáctico, las palabras y sus combinaciones forman grupos y a su vez se unen en oraciones. Las locuciones son grupos de palabras que forman una sola pieza léxica, es decir, que se comportan como si fueran una sola palabra. Categorías gramaticales o clase de palabras. Son los paradigmas o los conjuntos en los que se agrupan las palabras de acuerdo a sus propiedades morfológicas, sintácticas y semánticas. En la actualidad se reconocen estas que vemos en pantalla: el verbo, sustantivo, adjetivo, artículo, pronombre, adverbio, conjunción, preposición e interjección. Los grupos sintácticos. A partir de las unidades simples, la lengua puede articular unidades con valores sintácticos, llamados grupos, frases o sintagmas. Estas unidades sintácticas tienen como núcleo un miembro de la categoría que pueden recibir modificaciones o complementos. Los grupos sintácticos o sintagmas pueden constar con un elemento o varios. Estos grupos sintácticos se dividen en nominales, adjetivales, verbales, adverbiales, interjectivos, preposicional. Las funciones son papeles o roles que desempeñan los grupos sintácticos en las relaciones que contraen con los enunciados. La interpretación de los mensajes no solo depende del significado de los grupos que los integran, sino también con las funciones que dichos grupos contraen. Tipos de funciones. Suelen distinguirse tres clases de funciones que se corresponden con tres niveles de análisis: el sintáctico, semántico e informativo. Las funciones sintácticas se establecen a través de marcas formales como la concordancia o el orden de las palabras. Así, la marca de la función sintáctica de sujeto es la concordancia con el verbo. Como vemos en pantalla el ejemplo, las nubes se levantan. Son funciones sintácticas las de sujeto, complemento directo, complemento indirecto, complemento de régimen, complemento circunstancial y atributo, entre otros. Las funciones semánticas especifican el tipo de interpretación semántica que debe darse a determinados grupos en función del predicado del que depende. Así, el agente denota el elemento que realiza la acción y el destinatario designa al ser afectado por el proceso del predicado. Son funciones semánticas, entre otras, las de agente, paciente, instrumento, destinatario, lugar o tiempo. Son valores, discursos que asumen las unidades sintácticas para adecuar el mensaje a las necesidades informativas del oyente. Desde el punto de vista informativo, es posible dividir los enunciados en dos segmentos: la información que se presenta como conocida, información temática o tema, y la información que presenta como novedosa, la información remática o rema.